Hola, antes que nada muchas gracias a todos y agradezco fundamentalmente a la universidad y a Anchan que me puso como moderador de este panel, porque si hay algo que no soy en la vida es moderado, así que eso me pone un desafío doble. Voy a presentar, por supuesto, a Paula Cortijo, que la tenemos allá vestida de blanco. Es abogada, actualmente directora y cofundadora de Transparencia Latam, firma que se dedica al diseño e implementación de programas de integridad, lavado de activos y políticas de inclusión y género, habiendo sido capacitada en Estados Unidos y Suiza, en donde obtuvo certificaciones internacionales en materia de responsabilidad penal empresarial, programas de integridad y lavado de activos. Paula tiene 9 años de experiencia aplicando dichas temáticas en distintos países del mundo, llegando a ocupar posiciones de nivel internacional, debiendo atender países con diferentes culturas, legislaciones y desafíos. Debido a esa experiencia internacional, Paula colaboró con sus asesoramientos en el Congreso de la Nación al momento del tratamiento de la Ley de Responsabilidad de las Personas Jurídicas y forma parte de Alliance for Integrity. Es la única iniciativa global y de múltiples partes interesadas promovidas por el sector empresarial que fue iniciada por el gobierno. La iniciativa proporciona apoyo a las empresas comprometidas a combatir la corrupción de forma colectiva y sobre el terreno. Muchas gracias, Paula. Esta parte es difícil porque hay muchos términos en inglés y mi inglés no es muy fluido. Ana López Espinar, que está de negro, socia a cargo de la práctica de Forensic Services de KPMG en Argentina y miembro de Global Forensic Steering Group de KPMG. Qué fluido que fui. A cargo de la estrategia de Forensic de Talent Enablement. No podría hacerlo más fácil. Ana ingresó en KPMG en 1997 y cuenta con más de 18 años de experiencia profesional. Ana fue promovida a socia en el 2010, ha asistido a clientes en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Perú, Colombia y Venezuela. Ana ha llevado a cabo múltiples investigaciones conformes al programa de FCPA, que ya nos va a explicar, y otras leyes de anticorrupción, tales como Forward International en Chile. Se investigaron pagos irregulares a agendas de aduana, subsidiaria de una compañía pública americana de agroquímicos, se desarrollaron una gran cantidad de entrevistas y análisis de documentación y contratos. Y también se revisó el incumplimiento de una cantidad de controles internos que facilitaron la realización de pagos, donaciones indebidas a organizaciones vinculadas a funcionarios públicos, entre otros. Bienvenida, Ana. Con esto voy a darle paso a Paula, sin antes pedirles que por favor hagan silencio. No, esos presentadores tenían mala onda. ¿Cómo les va? Buenos días. 11:59 de la mañana. Da un poquito de sueño esta hora, ¿verdad? Vieron que siempre en todas las capacitaciones y presentaciones lo que nos piden es que apaguemos los celulares. Pero en este caso, de una de las cosas que tenemos que hablar es de ética, recursos humanos y digitalización. Por lo cual, lo que vamos a hacer todos es, por favor, saquen sus celulares y conéctense directamente a través del Google a www.menti.com. Mientras lo hacen, seguramente se preguntan, uy, ¿por qué mentí? Mentí es porque nos han contratado, en realidad, todas sus novios, esposas y esposas, para que sepamos a través de sus celulares, ¿verdad?, todo lo que ustedes están haciendo. ¿Entraron a mentir? Bien. Ahora vamos. Por las dudas, la clave es Pascal 25. ¿Perdón? VP la red. Gracias. Una vez que entraron a Menti, por favor pongan el número 431360 y ahora sí vamos a empezar. Vicente, muy amablemente, nos presentó, les contó que mi nombre es Paula Cortijo. Acá tenemos el placer de tener a Ana también con nosotros, pero nosotros no sabemos quiénes son ustedes. Entonces, la verdad es que lo que primero quisiéramos hacer es conocerlos. Para eso, la primera pregunta que les vamos a hacer es, muchos corazones ahí, muy bien, o sea que todos se han conectado.
Si tuvieran que pelear, ¿contra quién elegirían pelear? ¿Contra un caballo o contra 40 patos? Nadie puede decir nada. Voten, vamos. 29, 41, 47, 50, 55, 62, 68. Leo, ¿vamos viendo los resultados? Bien. Parece ser que la mayoría de la audiencia preferiría pelearse contra un caballo en vez de contra 40 patos. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta. Si pudieran tener un superpoder, ¿cuál sería? Les van a aparecer las opciones. Ser invisible, leer la mente de las personas, volar o ser millonario. Ustedes me van a preguntar, ¿por qué ser millonario? ¿Cuál es el único poder que tiene Batman? Ninguno. Bueno, votemos. 89, 92, 99. Bien, ahí se pusieron más rápidos, le engancharon el sistema. Leo. Leer la mente de los demás. Leer la mente de los demás. Bueno, y hay algunos que quisieran ser millonarios. Yo estoy dentro de los que quieren ser millonarios. Para que les quede claro. Bueno. Muy bien. Ahora empecemos formalmente este panel. Este panel de lo que vamos a hablar es de cómo podemos unir la ética o qué tiene que ver, o si tiene algo que ver. A lo mejor no tiene nada que ver, vamos a descubrirlo al final. ¿Qué tiene que ver recursos humanos con ética o integridad o compliance, como podemos llamarlos, y la digitalización? La digitalización la estamos viendo, creo que, por sí misma, en el sentido de que uno puede dar una capacitación o uno puede dar, que justamente la capacitación es parte importantísima y fundamental de un programa de integridad, de una manera que puede ser más llevadera. Ahora vamos a hablar de verdad. Cuéntenme de las empresas en las que ustedes trabajan. ¿Qué empresa tiene programa de compliance? O sea, ¿tienen programa de compliance o no tienen programa de compliance? Cuando me refiero a programa de compliance, también me refiero a programa de integridad. ¿Cómo están por allá arriba? ¿Bien? ¿Están todos conectados? Bien. ¿Leo? Bien, era lo que esperábamos. De los que estamos acá, solamente el 33% de la audiencia trabaja para empresas que ya tienen implementado o en implementación un programa de integridad, mientras que el 88% de las empresas aún no lo tienen. Entonces, Ana nos va a explicar qué significa, qué hay que hacer y el por qué. Ana. Muchas gracias, Paula. Buen día a todos. Gracias a la Universidad AmCham por convocarme, por ser parte de este panel. Y bueno, como bien decía Paula, Vicente, ¿qué tiene que ver integridad con recursos humanos? Bueno, es que las personas son las que cometen los actos que son íntegros o no íntegros, ¿no? Y en esto tiene mucho que ver la cultura, y en esto tiene que ver la cultura que forman las compañías, todas las entidades, en realidad las organizaciones, para sus miembros y para los terceros con los que interactúa. Con relación a los programas de integridad, para dar un poquito de marco, este plan de integridad ahora forma parte de la ley que fue sancionada en noviembre del año pasado y entró en vigencia en marzo de este año, el 1 de marzo, que es la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria. ¿La habrán escuchado?
¿Sí? Bueno, esa ley es muy parecida a la ley que ya estaba, por ejemplo, en Estados Unidos, que es la Foreign Corrupt Practices Act, o FCPA, que es una ley que establece responsabilidades sobre las compañías respecto de los actos de soborno y el ocultamiento del soborno de los estados contables para tratar de que no se note, obviamente. ¿Por qué son estos actos? Bueno, justamente para lograr que las compañías puedan hacer cosas que de otra manera no conseguirían, por ejemplo, una habilitación que no sería legal obtener, o un permiso, o ganar una licitación, que de otra manera no estaría ganando. Entonces, esa ley, la ley de FCPA, que la ley argentina recoge muchos de esos elementos que tiene esa ley americana, la ley del Reino Unido y otras leyes de la región, es la ley que le pone sanciones a las compañías. Nosotros hoy por hoy ya teníamos, previo a esta ley, sanciones sobre las personas físicas. Esta ley pone responsabilidades sobre las empresas. Entonces, ¿qué dice la ley? Bueno, obviamente está prohibido el pago de sobornos y ocultarlo en los estados financieros. Por ejemplo, nadie pone pagué coima. Ponemos gastos de marketing, gastos de transporte, ¿sí? Entonces, ese ocultamiento también es sancionado por la ley. Entonces, ¿qué dice la ley? Bueno, está prohibido hacer esto y las compañías pueden bajar su responsabilidad en tanto hayan tratado de evitar que esto suceda. Porque la ley tiene un carácter muy fuerte en lo preventivo, en tratar de evitar que estas conductas sucedan. Entonces, la forma en que trata de evitarlo es exponiendo un beneficio a las compañías que en realidad intentan evitar malas conductas. Y las malas conductas, como decimos, tienen que ver con las personas. Entonces, la ley dice que en la medida en que las compañías tengan un plan de integridad, ¿sí? Bueno, hayan realizado una investigación, si tienen una denuncia de corrupción, y hayan devuelto el beneficio obtenido indebidamente, van a bajar las sanciones en caso de haber tenido un acto de corrupción. ¿Sí? Entonces, ese plan de integridad tiene que estar implementado en las compañías con anterioridad a que ese acto de corrupción suceda. ¿Sí? Es decir, si yo gané una licitación indebidamente y mañana pongo el plan de integridad, no va a servir. Tendría que estar anterior. ¿Por qué? Porque la compañía debería haber evitado o tratado de evitar esos comportamientos indebidos de sus empleados. Estos planes de integridad, este plan de integridad en realidad no es obligatorio para las compañías que no contraten con el Estado. Es obligatorio, sí, para aquellas que tengan contrataciones con el Estado por más de 50 millones de pesos o que contraten en forma directa por 20 millones. Esas empresas que contratan, que son proveedoras del Estado, que por estos montos sí tienen que tenerlo para poder ser contratadas por el Estado. Todo el resto de las compañías no es una obligación tener un plan de integridad. ¿Pero qué dice la ley? Volvemos a la ley, dice, en realidad no te lo obligo, pero si tuvieras un acto de corrupción, el haber tenido ese plan de integridad te va a bajar la pena, la sanción, ¿sí? Que son sanciones que pueden ser no solo multas, sino también de perder subsidios, de perder beneficios económicos, de perder ciertos beneficios para la compañía. Entonces, el plan de integridad ayuda justamente a bajar esa sanción. ¿Por qué lo hacen? Para tratar de incentivar a las compañías a que tengan estos planes de integridad. ¿Qué es un plan de integridad entonces? Un plan de integridad tiene distintas medidas para tratar de justamente fomentar la integridad, es decir, las conductas debidas con relación, en este caso en particular, lo que trata de evitar es la corrupción entre el sector privado y el sector público. Las compañías, en un sentido más amplio, podrían tener planes de integridad que también eviten la corrupción entre privados, ¿sí? Y otras irregularidades, ¿sí? Un robo de activos también podría estar contemplado en el Código de Conducta. Si bien no lo especifica la ley de responsabilidad penal, en realidad un plan de integridad con un sentido un poquito más amplio de lo que lo habla la ley en sí misma, ayuda a la organización a que toda su comunidad interna, pero también la forma en que la organización se relaciona con los terceros, sea más íntegra. ¿Por qué? Y porque un plan de integridad te va a pedir tener un código de conducta, que el código de conducta va a tener los valores de la organización y los comportamientos que son esperados de sus empleados en sus relaciones internas, como decíamos antes, y en la relación con terceros. Si puedo no aceptar un regalo, si puedo, por ejemplo, ¿qué hago si tengo un conflicto de interés? Si lo tengo que reportar o no lo tengo que reportar. El plan de integridad también, tal como lo establece la ley, tiene, como decíamos, el Código de Conducta es un componente obligatorio de la ley o requerido por la ley, pero también es requerido dar capacitaciones a los empleados y también es necesario tener procedimientos
que establezcan cómo tienen que ser esas interacciones entre el sector privado y el sector público. En realidad, la ley lo que define para los planes de integridad es que ese plan de integridad tiene que ser acorde a los riesgos de la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Que una pyme que solo paga impuestos, si bien tiene un contacto con el Estado, ¿sí? Paga impuestos y importó la maquinaria con la que está trabajando, otro contacto, ¿sí? A través de la aduana, en realidad no hace nada más con el Estado. Entonces va a tener un plan de integridad acorde a esos riesgos. Ahora, una multinacional que importa, exporta, abre plantas, tiene habilitaciones, tiene aprobaciones por el tema ambiental, que es contratada por el Estado, ¿sí? Que es proveedor del Estado para obras importantes, entonces va a tener que tener un plan de integridad más fuerte, ¿sí? Más acorde a esos riesgos. Por eso la evaluación que está definida, en caso de haber una sanción o de haber algún incumplimiento o una supuesta incumplimiento de esta ley, porque se supone que hubo un acto de corrupción, lo que se va a tener en cuenta para ver si van a bajar la sanción o no en función de ese plan de integridad, es que el plan de integridad, como decíamos, fuera acorde a esos riesgos. Entonces, ¿cómo voy a saber cuáles son los riesgos si no hago una evaluación de riesgos? Y acá es donde el plan de integridad se va haciendo cada vez más completo, más complejo, porque para poder saber dónde pongo esos controles, que decíamos antes que son necesarios tener en esa interacción con el Estado, voy a tener que saber cuáles son los riesgos que tengo en las interacciones con el Estado. Y para esto tengo primero que nada que identificar esas interrelaciones con el Estado. ¿Solo pago impuestos o tengo habilitaciones o vendo seguros y mis productores venden al Estado? ¿Conozco a esos productores? ¿Esos productores podrían estar haciendo algún pago indebido al sector público? Bueno, espera, entonces ya me estamos complicando un poco más la cosa. Entonces, ese es el conocimiento que tiene la compañía, tienen las organizaciones que encarar ahora. ¿Por qué? Y porque si no identifican esos riesgos, si no hacen un mapa de sus riesgos, si no ponen controles en los procesos, si no tienen un código de conducta que prohíba ciertas conductas, justamente, y defina qué son los comportamientos esperables, si no pongo una línea de denuncias para que las personas que se comportan indebidamente puedan ser denunciadas por otra, ¿sí? De la organización, o que si un proveedor es pedido o un externo es pedido o ve que están pidiendo un soborno, pueda denunciarlo, ¿sí? Si no le doy a las personas un canal para denunciar, también es muy difícil tener un plan de integridad robusto. Entonces, en realidad, un plan de integridad lo que va a hacer es colaborar para que la organización, en su funcionamiento interno y en su relación, en este caso con el sector público, tal como lo define la ley, pero en un sentido un poquito más amplio, con cualquier tercero, tenga comportamientos más acordes a lo que es la integridad, a lo que son los comportamientos esperados, y de este lugar es que Recursos Humanos puede contribuir fuertemente a aumentar el nivel de transparencia y de ética en las organizaciones. Porque cuanto mejor sea ese código de conducta, cuanto más entrenamiento demos, cuanto más fuerte sea el conocimiento también de los directivos de esos riesgos, mejores van a ser los controles y, bueno, el clima ético en la organización desde ya va a aumentar. Bueno, ¿sí? Muchas gracias. Me toca mi parte. Cuando hablamos de contexto digital, a mí se me ocurrió traer un teléfono, un reloj digital, o sea, donde voy a controlar mi tiempo, así que vamos a empezar a contarles un poco cómo funciona en nuestra compañía el tema de compliance y ética. Primero y principal, en Conduent nosotros tenemos una oficina que está en Estados Unidos y que se encarga específicamente de las áreas de compliance y ética. Pero ¿cuál es el rol que tiene aquí, por ejemplo, en Argentina y en el resto de los países, el rol específico de recursos humanos? Si yo les tuviera que contar a ustedes, al menos definiría 3 cuestiones fundamentales. Primero y principal, la difusión de los programas de ética, de conducta y fundamentalmente lo que nosotros llamamos manual de convivencia. Luego, esa difusión debe estar, como bien decía Ana,
debe estar canalizada por herramientas que nos permitan que las denuncias lleguen. Y en último término, por citar estos 3 puntos, el otro tema fundamental en esto es, en el caso nuestro, hacer las investigaciones. Vamos por el principio que tiene que ver con las capacitaciones. Nosotros tenemos capacitaciones mandatorias que tiene que hacer el 100% de los empleados de nuestra compañía. Hay 2 de ellas que son muy fuertes, que están dedicadas a esto y que, como bien decían mis compañeras de panel, tiene que ver con FCPA, que son las normas anticorrupción, en la cual todos tenemos que tomar un curso 1 año. Este curso es mandatorio y fundamentalmente ese curso es online. Lo podemos acceder desde cualquier lado, es muy interactivo y nos tenemos que someter además a una última evaluación en la cual tenemos que aprobarlo con un 80%. Si no se aprueba con el 80%, esa persona es despedida en el acto. No, mentira. O sea, lo vuelve a hacer tantas veces hasta que supere el 80%. O sea, puede hacerlo 5 o 6 veces, no hay ningún problema. La idea es que lo aprenda. El otro de los cursos que tenemos es el Código de Conducta en los Negocios de Conduent, donde nos marcan lo que bien también aclararon sobre todo lo que se puede y no se puede hacer. Por ejemplo, una cosa que nos llama mucho la atención y seguramente las chicas después van a poder hablar, es con el tema de los entretenimientos. O sea, hay una línea o hay un módulo especial que tiene que ver con los entretenimientos, esos viajes, esos regalos a eventos deportivos, cuánto debe ser, cuánto está permitido una cena, el importe de una cena. En este momento, bueno, seguramente en estos días, seguramente se actualizará o no, en nuestra compañía no podemos recibir regalos de más de $100 y no podemos participar en ninguna actividad que salga más de $100. Esto, cualquier otra cuestión, nosotros la debemos reportar. La debemos reportar. No quiere decir que no se pueda hacer. Lo que nosotros debemos hacer es reportarla. Y a veces nos dicen que sí y a veces nos dicen que no. Los regalos que se reciben de los proveedores, sí o sí, hay que reportarlos y se deben donar. Y se deben sortear. Esto es como primer paso. Esta capacitación también requiere una aprobación, o sea, hay que rendir este curso, es muy interactivo, es muy divertido, está en todos los idiomas habidos y por haber, así que ninguno de nosotros, y está siempre disponible. Por supuesto, hay una fecha para hacerlo, y en el caso de los que después vamos a hablar, los investigadores, tenemos que hacer un curso adicional que tiene que ver con las técnicas de investigación para las denuncias que se realizan. El segundo de los puntos, lo que hablábamos, era la difusión de esto. Bueno, hay que utilizar todos los elementos para difundirlos, ya sea intranet, ya sea transparencias, ya sea carteleras, todo, y fundamentalmente en la inducción. En la inducción nosotros también tenemos que hablar del curso de FCPA, tenemos que hablar del curso de conducta en los negocios y por supuesto del manual de convivencia. Y todos lo tienen que hacer a esa altura. Nadie puede decir que lo desconoce por no haberlo hecho. Y por último, nosotros internamente tenemos lo que se denomina manual de convivencia. Ese manual de convivencia trata de localizar o regionalizar aquellos aspectos puntuales de posibles conflictos que pueda haber. Por ejemplo, en Argentina, pero que quizás en otros países no hay. Por ejemplo, les doy un caso. Una de las cuestiones que más tuvimos que analizar es el código de vestimenta. O sea, nosotros somos bastante abiertos en el código de vestimenta, pero por ejemplo, tratamos de evitar consignas deportivas, tratamos de evitar, yo diría, no sé si el término correcto es evitar, sino realmente no se puede venir con remeras de equipos de fútbol, no se puede venir con remeras con alusiones políticas y últimamente, por ejemplo, con algunas consignas que estuvieron muy a la altura de la sociedad, ¿no es cierto?, como fueron los últimos debates que se hicieron. Y por último, también tiene que ver lo que se refiere al proceso investigativo. A ver, en estos distintos elementos que nosotros hemos dicho que nos podemos comunicar con la Oficina de Ética, están
los medios por correo. El correo puede ser anónimo o puede ser personalizado. Y en el idioma nuestro, o sea, no hace falta que yo redacte un mail en inglés para que me lo analice o para que me lo lea la oficina de ética. Para nada, o compliance. O sea, lo mandamos en nuestro idioma. Hay una línea directa que es telefónica y que fundamentalmente también me dice en qué idioma me voy a comunicar y yo mediante una digitación, entro al idioma que me corresponde y me toman la denuncia en mi idioma. Y por último, todos los gerentes y directores de recursos humanos, que ahí creo que es algo muy importante, somos también receptores de estas denuncias. O sea, estos son los 3 aspectos por los cuales yo puedo hacer una denuncia. Sí hay una cuestión que es muy clara. O sea, yo no solo debo esperar a que alguien denuncie. Si yo me entero de una situación, yo la tengo que denunciar. No puedo ser cómplice de esta cuestión por omisión. Por ejemplo, les doy un caso. Alguien viene, o sea, me plantea a mí lo que supuestamente él considera que puede ser una denuncia. Yo no le doy importancia y por alguna razón esta persona avanza, hace la denuncia y me nombra. Dice, yo fui a Vicente, le dije esto, pero como él vio que no tomó el caso, yo decidí este camino. Bueno, quiero decirles que Vicente está en problemas. A partir de ese momento yo también paso a estar investigado, tratando de demostrar por qué no levanté esta denuncia. ¿Cómo es rápidamente, cómo es el circuito de la denuncia? Una vez que la denuncia llega, en este caso, a nuestra oficina de ética o me llega a mí, se debe discernir si realmente es una denuncia o si es un conflicto entre 2 personas. O sea, si yo tengo una heladera y alguien se morfó el yogur, o sea, digo, probablemente tenga el derecho de hacer la denuncia. Lo que pasa es que queda a nivel local, o sea, yo tengo que resolver ese conflicto, pero no es una denuncia ética. O sea, lo tengo que resolver. Ojo, tengamos en cuenta, no es un tema menor, pero no es una denuncia ética. Y como esto puede estar en el imaginario de ustedes, muchas cuestiones que tienen que ver con esto. Entonces, la oficina de ética, vamos a sacar mi caso de costado, la oficina de ética analiza este caso y determina si es una denuncia ética o no. Si no es una denuncia ética, se la deriva al área de recursos humanos para que resuelva el conflicto. Y si determina que es una denuncia ética, le da un código y asigna un investigador principal. Ese investigador principal, según sea el nivel de la denuncia, puede ser local o puede ser regional. En mi caso, yo soy representante de la oficina para Latinoamérica en el Caribe. Entonces, me puede tocar un caso de Argentina, como me ha tocado un caso de República Dominicana o un caso de Guatemala. Ahí, cuando yo recibo la denuncia, por supuesto, la tengo que leer y puedo designar, por lo menos en mi compañía, puedo designar un investigador secundario. Que algunos de ellos están acá conmigo que han participado de distintas denuncias éticas. Entonces ahí nosotros tenemos que, lo primero que hacer, entrevistar. Hay un paso previo que es informarle al jefe de la persona o al superior de la persona que hay una denuncia ética y sin darle mucho motivo, o sea, esa denuncia ética se va a iniciar. Lo primero que tenemos que hacer es entrevistas, se hacen una cantidad de entrevistas que se consideran oportunas, ya les digo, nosotros tenemos un entrenamiento casi semestral sobre las distintas acciones. Cuando nosotros creemos, evidentemente, que hemos reunido la cantidad de datos para hacer esta investigación, tenemos que hacer una cosa que son las conclusiones de la investigación. Luego de las conclusiones están las recomendaciones y luego de las recomendaciones está el plan de acción. Esto se envía todo a la oficina de ética donde las lee y la oficina de ética determina, primero, si necesitamos que las conclusiones necesitan algún fundamento mayor, entonces que necesitamos hacer más entrevistas donde una persona que ha sido mencionada, nosotros no la hemos entrevistado, puede decir que está bien, que
por decir así, las recomendaciones están buenas, pero haría falta algo más, y también sobre las conclusiones. Entre este ida y vuelta se cierra el caso y se toman las conclusiones, desde la desvinculación de una persona, como puede llegar a ser un gerente general o un CEO, hasta que se desestima porque no se llegó a comprobar que el hecho ocurrió. Durante todo este periodo, todas las personas quedan inmunes, o sea, no se puede tomar ninguna acción sobre ni el denunciante ni sobre los denunciados. Entonces, ahí este es nuestro proceso de ética. Y voy a aprovechar los últimos 30 segundos para decir nuestra experiencia. Cuando nosotros no éramos una compañía multinacional, ya empezamos con esta cuestión. ¿Y qué hicimos? Una línea directa, un mail que iba directamente al gerente de recursos humanos. Entonces, si bien yo describí recién toda una parafernalia de cosas, es porque, como decíamos, nosotros somos una compañía que es 500 en Fortune, somos hiper internacionales, pero digo, para ir terminando, yo les aconsejo que creen ese mail, creen una persona de confianza y en función de eso empiecen a hacer sus propias investigaciones. Muchas gracias. Me cumplí. Ay, a mí se me pasó. Bueno, así que nos vamos a hacer un resumen, o me va a tocar hacer un resumen un poco de lo que han dicho Ana y Vicente. Hay algo importante que quiero que sepan de la ley. Como les dijo Ana, hay una nueva ley. Esta ley en realidad, cuando tanto Vicente como Ana... Perdón, me olvidé de prender el micrófono. On, off, soy rubia, disculpen. Escuchen, a veces pasa. Esta nueva ley que les comentó Ana, que ahora lo que dice es que las personas jurídicas también van a ser sancionadas, ¿sí? Lo que hace es ampliar la responsabilidad de la empresa. Antes una empresa, o sea, las empresas de ustedes respondían solamente por aquellas personas que podían obligarlas, es decir, sus directores o aquellas personas que tenían poder para firmar por la empresa. Pero lo que hace esta ley es cambiar la responsabilidad y ahora no solo es responsable por sus directores, sino también por todos sus empleados, es decir, por todos ustedes. Y cuando digo todos los empleados, me refiero a todos, como recién dijo Vicente, desde un CEO o desde el número 1 del mundo hasta el cadete que nos ayuda a hacer diligencias diarias. ¿Qué les parece? ¿Que se amplió mucho la responsabilidad o no? Sí, ¿Sí? Bueno, pero no termina ahí. Porque también la empresa es responsable de su cadena de valor, es decir, de los terceros con los cuales trabajan. Entonces, si hoy yo trabajo en una empresa que estoy contratando a un proveedor que realiza un acto ilegal en mi nombre o en mi beneficio, aunque yo no sepa nada, pongamos por ejemplo un despachante de aduana, que hizo algo para sacar antes el contenedor, para tener antes el repuesto que me está pidiendo, y como es muy importante para mí como despachante de aduana, al tener como cliente a la empresa de Vicente, entonces él lo hizo el de aduana. Pero en este caso para la justicia no va a importar, va a decir, no, señor Vicente, usted es el responsable por no haber estudiado o no haber sabido con quién usted contrataba. ¿A qué precio contrataba? ¿Contrataba a precio de mercado? ¿Usted estudió a esta persona? ¿Sabía cuáles eran sus antecedentes? El sistema nuevo que se viene, o sea, que ya se viene aplicando hace 40 años en el mundo y que para nosotros es nuevo y rige desde el 1 de marzo, realmente es algo complejo y algo que va a cambiar a las compañías. Yo ya las vi cambiar. Cuando yo tuve la primera charla de compliance hace 9 años atrás, también era una rubia que estaba delante mío y yo la miraba y yo le decía, ella nos explicaba cómo teníamos que hacer los negocios y yo le decía, pero esta chica se tomó un avión equivocado. O sea, se vuelva a Suiza, porque indudablemente no está entendiendo cómo es la cultura de Latinoamérica o cómo es la cultura de Argentina. Y después empecé a estudiar ese tema, me enamoré y fue la primer compliance officer que eligieron para todo el mundo en esa compañía, de la cual ya me retiré y ahora trabajo por mi cuenta. Ahora, ¿qué vi?
se amplían los carriles. No es que porque ahora tengamos esta nueva ley y tengamos un nuevo problema para la empresa, los directores de la empresa quedan exentos. No, van por separados. Van a ir contra los directores y contra las empresas. Dirán ustedes, ¿qué está pasando con los cuadernos? ¿Qué está pasando con los cuadernos? Tengo un cliente que está en los cuadernos, se los cuento. Y está siendo muy entretenido. A ver, muy entretenido. La palabra no es entretenido, recién decíamos con Ana. Yo amo lo que hago. Suena feo. Claro, suena feo, pero la verdad es que yo amo lo que hago. Pero está bien, ya lo vi nacer en Colombia, ya lo vi nacer en Brasil y estoy viendo cómo en Argentina, estando de cerca, pudiendo tener este tema de los cuadernos cerca, viendo cómo en nuestro país también se está avanzando, igual que ha sucedido en otros lados. Sí, si puedo comentar una sola cosita ahí. Con relación a los cuadernos, el tema es que la ley, como fue sancionada el 1 de marzo, la responsabilidad penal sobre las organizaciones por los delitos sucedidos anteriormente no aplica. La ley penal no es retroactiva. Entonces, lo que están aplicando es la ley que existía, que es la ley penal sobre las personas. Obviamente que esas personas, si eran los presidentes, si eran los directores, ¿qué les pasa a la imagen de esas compañías? Es decir, bueno. Ahora, por más de que es cierto de que no se puede aplicar retroactivamente, si buscan en las noticias, el viernes pasado salió en la tapa del Diario Nación, dice que la mayoría de los empresarios se han hecho a un lado, han salido de la empresa, ¿sí? Y se comprometen a implementar un programa de integridad. Es una moneda de cambio. Todas las empresas del mundo que han tenido problemas, y que son muchas, y que son empresas en las que uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que pasen estas cosas? Pero la verdad que son muchas. Siemens, Alstom, BMW, Audi, al CEO de Audi se lo llevaron, están teniendo problemas con la justicia. O sea, hay gente presa por esto. Pasa que para nosotros, para nuestra realidad, todavía es nuevo. Pero lo que sí les puedo decir es que llegó y llegó para quedarse. ¿Leo? ¿Por qué no funciona? Bien. El programa de integridad es como un paraguas. Para lo que lo usamos es para proteger a la compañía. ¿Leo? Ahí está. Yo se los puse en gráficos, perdón, vengo entrenado por suizos, ¿vieron? Entonces soy cuadrada. Se los puse en un gráfico para que podamos entender a aquellas personas que ya tienen programas de compliance, por supuesto que todo lo que le hemos explicado ya lo han entendido de mejor manera, y por ahí aquellas personas que nunca han tenido antes un programa de compliance, me pareció bueno presentarles un gráfico para que lo podamos empezar a tener en nuestra cabeza. Todo programa de compliance se divide en 3. Ningún programa de compliance es igual para cada compañía. De hecho, por ejemplo, lo que describía Vicente es en su empresa, pero claramente me ha tocado estar en distintas empresas en donde sus programas son distintos y está bien que así sea. Lo que primero tenemos que hacer entonces sí es la prevención, donde tenemos el mapeo de riesgo, el código de conducta, redacción de procedimientos, implementación, organización de personal, capacitación. Una vez que ya tenemos toda la prevención hecha, sí pasamos a la detección. Pasamos a ver si hay alguien dentro de la empresa que está violando alguna de las normas que nosotros no queremos que se violen. Una vez que lo encontramos, sí abrimos una investigación, que son como los que nos comentó Vicente, y luego sí tenemos que tomar una medida disciplinaria, pero no solamente sobre la persona, también nos tenemos que poner a pensar sobre el proceso, porque si hubo una persona que pudo violar el proceso es porque el proceso o tiene una falla, ¿sí? O necesitamos, a lo mejor no es que sea una falla, sino que ya que alguien le encontró la vuelta al sistema, nosotros también adaptar ese proceso para que esto no vuelva a suceder. Si bien se los pongo en cuadraditos, como les conté, esto es un sistema que está en permanente movimiento. No es que lo pongo un año, lo pongo un día, me siento con ustedes y hacemos el plan de integridad, lo ponemos y lo dejamos ahí. Eso no es así. Eso está en permanente movimiento y permanente maduración. Y de ahora que sí está vigente la ley, nosotros lo que vamos a tener que demostrar a nuestros jueces, en el caso de que nuestra empresa tenga algún problema, es esto, es que nuestro programa funcionaba. Prevención, detección y remediación. Ahora, ustedes dicen, bueno, estamos con recursos humanos, pero dentro de una empresa, ¿quién es el dueño de un programa de integridad?
Y resulta ser que aparece una nueva figura que se llama Compliance Officer. ¿Saben cómo nos sentimos los Compliance Officer? Así. Superman, nosotros resolvemos todos los problemas del negocio. Te vamos a ayudar, vamos a investigar, vamos a sacar a los malos, vamos a poner a los buenos. Pero resulta que la compañía, ¿cómo ve al compliance? En realidad, no lo ve así, sino que lo ve así. Lo ve como un policía que grita y que dice, cuidado, cuidado, riesgo, no, eso no lo puede hacer, eso tampoco, eso tampoco, eso tampoco. Lo que hay que hacer es entender que el programa de compliance no es algo solamente del compliance officer. No es algo solamente del compliance officer. Pero sí tenemos que entender que ser un compliance officer es muy difícil dentro de una compañía. Una de las cosas que les va a pasar a ustedes como recursos humanos es tener que empezar a buscar y seleccionar compliance officer para que empiecen a trabajar dentro de sus empresas. Y un compliance officer realmente tiene que ser, bueno, Maximus Prime a mí me encanta y es mi transformer preferido, pero realmente tiene que ser una persona que sea determinada pero a su vez comprensiva, que sea flexible pero estricto, que tenga capacidades para poder desarrollar e influir dentro del negocio, escuchar, tener carisma para que la gente pueda venir a hablar con esa persona, con ese compliance officer. Vicente nos hablaba de que tenemos que tener una línea de denuncias. ¿Saben cuál es, dentro de la empresa multinacional, de la última que yo decidí irme, mi mayor alegría que me llevo fue que el 70% de las denuncias venían las personas a hacérmelas a mí. ¿Eso qué significa? Eso significa confianza. Eso significa cultura. Eso significa que hay una cultura de speak up dentro de la organización y que confían de que si le hacen una denuncia al compliance officer, no solamente van a ser protegidos ellos, sino que van a tener una respuesta. Si yo pongo una línea de denuncias o pongo un mail, todo el mundo manda mail o alguien manda un mail y después no sucede nada, ¿qué es lo que va a decir la gente? Va a decir, che, mira, pero yo me preocupé, yo me tomé el trabajo de hacer la denuncia y después no tengo ninguna respuesta, cae en saco roto, entonces ¿para qué me voy a animar a hacer esto? Por lo cual es delicado. Aquellas empresas que estamos hoy aquí y que dicen que no tienen el programa de compliance, piensen eso. Háganse un plan que realmente sea posible de cumplir y no que sea tan ambicioso que nos deje con un programa que no nos sirva. Ser un compliance officer, así como les dije que es muy difícil, te pone como policía y hace que el resto de las áreas se alejen. Y una de las áreas que me ha tocado que se aleje es recursos humanos. Me ha tocado trabajar con recursos humanos en muchos de los países en los que trabajaba y me ha tocado trabajar con un recurso humano que realmente no me ayudaba, ¿no? Entonces yo digo, ¿pero por qué? ¿Cómo puede ser? Y después dije, bueno, hay que hacerme a culpa. Yo les tengo que explicar a recursos humanos, yo le tengo que explicar a ustedes lo importante que son ustedes, lo importante que es recursos humanos dentro de un programa. Porque ustedes son nada más y nada menos quien trata con el humano que trabaja en sus empresas desde que empieza hasta que se va. O lo vamos. Selección de colaboradores. Cuando tomamos gente, vamos, vemos si tiene las competencias, si tiene talento, este va a ser bueno, este va a servir para la posición, pero le hacemos un dilema ético para saber si maneja o no maneja más o menos nuestros valores. Diseñamos el programa de inducción, le contamos todo esto, que tenemos el código de conducta, que tenemos los procedimientos, diseñamos incentivos de performance, los objetivos que ponemos en la compañía y que después pagamos los bonos. Pensamos en que si realmente es posible cumplir con esos objetivos o que si vamos a hacer que nuestros gerentes y jefes tengan que saltearse algunas normas para poder cumplir esos objetivos. ¿Por qué no sentamos al compliance officer en la mesa y lo acompañamos a la persona de recursos humanos? En los planes de sucesión, le podemos preguntar al compliance officer, che, esta persona, queremos ascender a Ana para este puesto, ¿tiene algún conflicto de interés? ¿Lo ha tenido antes o no? No está mal tener un conflicto de interés. Lo que está mal es no declararlo. Pero, a ver, ¿cómo podemos hacer el plan de sucesión? Me tocó ver cómo un CFO y una controller, ella tenía plan de sucesión para poder subir un escalón y nadie se daba cuenta que le iba a reportar al esposo. No se puede.
¿no? Entonces, si me hubieran venido a preguntar y cosas, la verdad es que esta persona estaba con su plan hecho, informado, y todo con algo que no iba a poder suceder. Capacitaciones. ¿Sabe cómo todo el mundo, cómo van ustedes a las capacitaciones? A los que tienen capacitaciones de compliance, levanten la mano. ¿Cómo van? Ok, ¿y con qué humor van? Van, yupi, vamos a la capacitación de recursos humanos y vamos a la capacitación de compliance, o van así. ¿Cómo van? Mal, mal, se aburren. ¿Se están aburriendo ahora? ¿Se los estoy explicando de manera didáctica? Es decir, que podemos enseñar de una manera didáctica sin perder seniority y conocimiento. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos ustedes, que son las personas de recursos humanos y que manejan el programa, que manejan el presupuesto de compliance, ayuden al compliance officer, denles ideas al compliance officer. Tiene mucho trabajo un compliance officer. Yo sé que todos lo tenemos, pero ayúdenle, denle una mano. Che, ¿hacemos una capacitación distinta este año? ¿Por qué las vamos a hacer online todos los años? Y si traemos a alguien que nos divierta un rato y que hablemos y que nos ponga a hacer juegos de roleplay y que nos haga dilemas, y de hecho aprovechamos y tenemos un día con todos nuestros gerentes juntos o con todas nuestras jefaturas. Che, y si premiamos a un jefe que pone un dilema de ética dentro de su grupo, hay un montón de cosas que se pueden hacer para que esto sea llevadero. Y para ustedes, como les dije, también es una herramienta de gestión. Ustedes, si realmente están comprometidos con compliance, van a tener las denuncias como la tiene Vicente, ¿sí? Pueden influir en el clima organizacional. Recursos humanos siempre mide el clima organizacional. Y el punto de vista de ético, ¿lo medimos o no? La verdad que no mucho lo medimos. ¿Y quieren que les cuente una cosa? La ética o no ética que haya dentro de una empresa se ve a través del reflejo de los superiores, el ejemplo que dan. Si yo trabajo en una empresa, y no solamente yo, hay un estudio que dice que aquellas personas que trabajan con gente que da ejemplos, se sienten motivados. Si me siento motivado, ¿sí?, me siento orgulloso de trabajar en mi organización, doy mejores resultados. Por lo cual, esto es un win-win. Comprométanse, aquellas empresas que ya lo tienen, comprométanse a tratar de mejorar, dar impulso, monitoreo y ayudar a ese compliance officer que también necesita capacitación, que también necesita que lo miren, también necesita que lo escuchen, también necesitan que le pregunten si necesita algo. Y aquellas empresas que no tienen compliance y que tienen que empezar, acuérdense de los 3 pasos: prevención, detección y remediación. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y ahora por qué está loca? ¿Qué pasó con los patos, con el caballo, con el...? ¿No? La realidad es que para que esto funcione no hay magia, no hay un superpoder. La corrupción, cuando hablamos de programas de compliance, no solamente hablamos de corrupción, también hablamos de temas ambientales, también hablamos de acosos sexuales, también hablamos de acosos laborales, también hablamos de discriminación, que es algo tan ordinario o tan común, digamos, como un pato o como un caballo. Y desgraciadamente no tenemos un superpoder. Lo único que podemos hacer es utilizar 2 cosas: la razón y la experiencia para hacer programas de compliance como corresponde y llenar de cultura nuestra organización en un 50 y 50%. Muchas gracias.